Bendiciones a todos. Me ha parecido, no sé, interesante compartir con todos ustedes que visualizan estos videos informativos acerca de algunos aspectos de la doctrina legal que ha sentado la Corte de Constitucionalidad en la materia laboral, puesto que son bastantes sentencias las que vamos a analizar, y en realidad resulta un poco tedioso, puesto que más que todo los videos tratarán, se hacen un poco tediosos porque requieren la lectura obligada de las sentencias que son bastante extensas. Entonces pues me ha parecido prudente hacer videos un poco más cortos a efecto de evitar un poco ese tedio y pues que de alguna manera queden bien explicados. Esta primera parte de videos va a contar de 4 videos. Estas son la doctrina que se va a analizar en cada uno de los videos. En el primer video, que será se estará abordando la doctrina respecto de las excepciones al principio de inversión de la carga de la prueba, la simulación de contratos de trabajo y excepciones en casos del Estado de Guatemala del caso anterior. En el segundo video pues estaremos abordando la enmienda del proceso, la apelabilidad de la enmienda del procedimiento en la materia laboral, los casos en los que procede la instalación y los plazos para plantear la excusa no. En el tercer video vamos a abordar la doctrina relativa o relacionada a las pensiones del Seguro Social, en las cuales solo debe probarse la relación laboral. La Inspección General de Trabajo tiene competencia para sancionar por falta del Estado de Guatemala. Las personas jurídicas no pueden excusarse por enfermedad y se puede ejecutar sentencia, aun y cuando el nombre esté mal consignado. En el cuarto video de esta serie pues estaremos abordando la prescripción que puede operar en incidentes de autorización de terminación de contratos, la fecha en que inicia a computarse la prescripción en general y los puntos de derecho en conflictos colectivos de carácter económico o social. Para empezar a ahondar en este tema, pues sí me ha parecido prudente en primer lugar hacer estas consideraciones preliminares. Y es que hay que analizar que definitivamente la Corte de Constitucionalidad ha asumido el rol de sentar lo que en otras materias es la jurisprudencia. Realmente la nominación que se hace en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad le denomina doctrina legal, pero cuando vemos el artículo como tal, pues la doctrina legal la equipara, digamos, a una jurisprudencia. ¿Sí? Sin embargo, pues por cuestión en la materia constitucional se le ha denominado doctrina legal, mientras que en otras materias se le denomina jurisprudencia. La jurisprudencia pues se sienta por las cámaras de cada ramo, cámara civil, cámara penal, pero como es sabido, pues en nuestro país no hay una cámara laboral. Por lo tanto, se carece en la materia laboral de una jurisprudencia como tal. Voy a dar lectura al artículo 43 de la Ley de Amparo. Dice la interpretación, quisiera que ahondáramos en esto, la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Aquí está la excepción: la Corte Constitucional podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Lo que quisiera recalcar acá, que yo creo que lo hemos visto en algunos otros videos, es que sí hay que analizar
desde el punto de vista objetivo y de la materia laboral propiamente, en atención a lo que la Constitución establece, que bueno, la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad debiera respetarse en la materia constitucional propiamente, porque ellos son los que interpretan esta materia, ¿sí? Y esta reglamentación, si se quiere llamar de esa manera, que se encuentra en el artículo 43, debería de ser interpretada en cuanto a las normas de la Constitución y su posible colisión con otras leyes, en este caso de carácter ordinario. Tal vez con la lectura del artículo 101 de la Constitución Política voy a aclarar un poco el punto que traslado pues para que sea analizado. Y es que todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a una jurisdicción privativa. Esto lo establece el segundo párrafo del artículo 101 constitucional, el cual evidentemente deja fuera a la Corte de Constitucionalidad de esa jurisdicción privativa. Sin embargo, pues actualmente se está respetando los criterios de la Corte de Constitucionalidad, al igual como pues se hace, por ejemplo, en otras materias en los que pues la Corte de Constitucionalidad finalmente tiene la facultad, o se le ha dado la facultad de obligar con sus fallos incluso a ir en contra de la jurisprudencia que se sienta en otras materias con 5 fallos contestes de las cámaras. Bueno, yo solo quisiera trasladar a ese plano la discusión para que se analice si realmente la Corte de Constitucionalidad, que hoy por hoy realmente, aunque no se quiera reconocer expresamente, pues es evidente que está resolviendo los casos de la materia laboral, se está inmiscuyendo en la jurisdicción ordinaria y pues de alguna manera está colisionando esas decisiones con el artículo 101 constitucional, que se refiere a que los conflictos relativos al trabajo están sometidos a una jurisdicción privativa. Y es más, dice ese artículo, la ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Evidentemente el Código de Trabajo o la Ley de Servicio Civil no le da ninguna facultad a la Corte de Constitucionalidad de resolver los casos sometidos a la jurisdicción laboral. Pero bueno, ese sería un preámbulo, como ya indiqué. Hoy por hoy los tribunales, las salas y la propia Cámara de Amparo pues están respetando y aplicando los criterios jurisprudenciales, les puedo llamar, de la Corte de Constitucionalidad. Bien, vamos con el primer caso que la Corte ha establecido: excepciones al principio de inversión de la carga de la prueba. Como es sabido en el derecho laboral, aunque algunos pues últimamente han estado como que analizando más detenidamente que el principio de inversión de la carga de la prueba opera en la materia laboral, puesto que para muchos el único caso en el que opera es en el caso en el que el artículo 78 obliga al patrono a probar la causa justa para despedir a un trabajador. Y pues aducen estas personas o estos estudiosos que ese es el único caso en el que debe operar el principio de inversión de la carga de la prueba, puesto que el Código de Trabajo no establece esta regla general como principio. Bueno, realmente, aunque taxativamente no se indica, pero por ejemplo, siempre se dice, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, que si el patrono no presenta la constancia por escrito, se le está invirtiendo la carga. No es el trabajador el que debe probar el goce de vacaciones, sino que es el patrono.
De la misma manera, si revisamos los decretos 4292 y el 7678 que establecen el bono 14 y el aguinaldo, dice del pago se dejará constancia escrita, y si el patrono no lo presenta al requerimiento de las autoridades de trabajo, pues se tendrá por no hecho el pago. Es decir, a mi forma de ver, el principio de inversión de la carga de la prueba sí está determinado de alguna forma en la ley. Bueno, generalmente se ha aceptado que el principio de inversión de la carga de la prueba rige para el proceso laboral. Sin embargo, hay algunos casos que la Corte de Constitucionalidad sí taxativamente ha dicho, miren, en estos casos no es aplicable este principio. Dice la Honorable Corte que de conformidad con el artículo 78 del Código de Trabajo, el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó su despido. Tal precepto procesal se conoce con el nombre de inversión de la carga de la prueba. Partiendo del presupuesto contenido en la norma anteriormente indicada, se puede afirmar que en los procesos laborales y en sí el derecho laboral revisten la característica de que, a excepción de 3 casos puntuales a que abajo se alude, la carga de la prueba recae sobre el patrón. El trabajador posee la potestad de las afirmaciones que considere convenientes sin necesidad de respaldarlas con algún medio probatorio, ya que con fundamento en el precepto precitado es al patrono a quien corresponde desvirtuar los argumentos expuestos por la parte demandante. Y ojo, aquí está entonces el meollo del asunto. Los únicos aspectos que obligatoriamente deben ser demostrados o comprobados por el trabajador son: 1. La existencia de la relación laboral alegada; 2. Las horas extraordinarias laboradas reclamadas; y 3. Las ventajas económicas argumentadas. Fuera de estos 3 casos, todos los argumentos expuestos por el trabajador se tendrán por ciertos mientras el patrono no pruebe lo contrario. Siendo así, debe entenderse que la falta de presentación o aportación de las respectivas pruebas genera irremediablemente la consolidación de las aseveraciones de su contraparte en el proceso. Este razonamiento, pues, no solo en estas sentencias, en realidad en estos casos ha habido bastantes sentencias. Yo solo he citado las 3 para tener la certeza de que sí ya es una doctrina legal, y de momento pues no he tenido alguna noticia que se hayan aprobado esta doctrina. Los expedientes 191-2004, 1811-2004 y 2450-2006. Se han tenido en la práctica, digamos, algunos otros casos en los que no rige el principio de inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, han habido muchos fallos en los que el despido indirecto se ha dicho de que sí corresponde probarlo al trabajador. Y bueno, como sabemos, en el artículo 79, pues están las 79 del Código de Trabajo, están las causales para darse por despedido en forma indirecta, y puesto que es el trabajador el que aduce que se dio una de esas condiciones, entonces a él le corresponde acreditar esa situación. Sin embargo, si analizamos el artículo 80 del Código de Trabajo, cuando el patrón no es el que emplaza al trabajador para probarle que este fue el que abandonó el trabajo y no se dio ninguna causal de despido indirecto, pues entonces ahí sí taxativamente el artículo refiere de que es el patrono quien debe probar que no se dieron esas causales. Sin embargo, estos casos por el momento no tengo conocimiento de que se haya pronunciado la Corte de Constitucionalidad. Bien, el siguiente caso son las simulaciones de contratos de trabajo. Pues en la práctica, evidentemente se da que muchos patronos pues tratan de ocultar la verdadera naturaleza del vínculo laboral. Muchas veces con simulaciones de contrataciones de carácter civil, mercantil o bien de tipo administrativo. Los casos más abundantes, digamos, en la práctica
pues son los del Estado de Guatemala por medio de sus contrataciones de servicios técnicos o de servicios profesionales. Sin embargo, pues en patronos privados, por llamarlo de alguna manera, pues también se dan los casos de que se trata de ocultar o de simular que la relación no es de carácter laboral, también por medio de servicios profesionales técnicos o bien utilizando la figura mercantil del contrato de distribución, que pues el propio Código de Comercio establece pues que la única diferencia entre una relación de trabajo en un contrato de distribución es la dependencia, ¿verdad? Que sería ese elemento esencial. Versus la independencia que un distribuidor pues podría tener en un determinado momento. También en muchas ocasiones se ha tratado de disfrazar la relación de trabajo, por ejemplo, con contratos de arrendamiento, por ejemplo, arrendamientos de buses, de camiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues la Corte de Constitucionalidad lo que ha establecido es que debe prevalecer no lo que las partes pudieran haber aceptado, digamos, en una contratación, ya sea civil, mercantil o administrativa, sino que se debe desentrañar, tratar de establecer cuáles fueron los elementos que se dieron en la realidad en esa relación y si estos elementos configuraron, se ajustan, digamos, a la normativa del artículo 18 del Código de Trabajo o en los casos del Estado de Guatemala, aunque la Corte no lo menciona, pero sí es atinente a los casos del artículo 4 de la Ley de Servicio Civil, pues la conclusión es que definitivamente se debe hacer la declaratoria de que la relación que se dio fue una relación de trabajo pura. Bien, la Corte, con esos antecedentes, la Corte pues ha establecido los principios generales del derecho del trabajo, son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. Su finalidad es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante su desarrollo y al momento de su extinción. Sirven también como una especie de filtro para la aplicación de normas ajenas al derecho del trabajo. Esta es una cita textual del maestro Grisolía. Dice, entre los principios mencionados en el derecho guatemalteco se encuentra el de realidad o primacía de la realidad, como se conoce en otros países, el cual se encuentra reconocido en el inciso D, bueno, aquí sería literal de cuarto considerando el Código de Trabajo. Este principio otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad sobre las formas o apariencias o lo que las partes han convenido. El contrato de trabajo es un contrato realidad que prescinde de las formas para hacer prevalecer lo que efectivamente sucede o sucedió. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en el derecho civil, que le da especial relevancia a lo pactado por las partes, a quienes se entienden libres para disponer de sus derechos, bueno, yo sí no mucho concuerdo con esto, puesto que la figura de la simulación pues también daría exactamente el mismo resultado en la materia civil. Cuando se da una simulación, pues hay nulidad del instrumento. Pero bueno, por lo tanto, dice, en el derecho del trabajo, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos suscritos por las partes o acuerdos celebrados entre ellos, lo que se pactó o documentó, se debe dar preferencia a los hechos. En aplicación de este principio, el juez debe desentrañar las verdaderas características de la relación que unió a las partes por sobre los aspectos formales de la misma. Continúa diciendo que el artículo 19 del Código de Trabajo establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra. Bueno, yo aquí tendría mis dudas en cuanto a las relaciones con el Estado, puesto que para que éstas sí existan y se perfeccionan muchas veces
sí debe constar como mínimo el nombramiento por la autoridad nominadora. Pero bueno, ese no es el tema. Se podría agregar también que dicha presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar al contrato. En ese sentido, los artículos 106 de la Constitución Política de la República y 12 del Código de Trabajo determinan que serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Si tales circunstancias se produjeran, nos encontraríamos ante una simulación, porque con dicho accionar se pretende eludir la verdadera naturaleza dependiente de la relación bajo el ropaje de figuras extralaborales, locación de servicios, prestación de servicios profesionales, de servicios técnicos, o como en el caso que nos ocupa por medio de la suscripción de un contrato a plazo fijo, cuando la naturaleza de la función que se va a desempeñar obliga a que exista continuidad en la prestación. Todo ello en detrimento de los derechos del trabajador a quien se le niegan los beneficios en la legislación laboral que la legislación laboral establece a su favor. El acaecimiento de las circunstancias descritas precedentemente tienen como consecuencia la sanción de nulidad de las conductas denunciadas, que se produce por medio de la sustitución de los actos en los que se denuncian vicios por las normas desplazadas, es decir, la relación entablada entre las partes debe regirse por las normas imperativas pertinentes, es decir, las del derecho del trabajo. Esta es una sentencia que fue emitida en el año 2008, aquí está el número del expediente 4189, y en similares términos en otros expedientes, acá ustedes los tienen para que puedan hacer la consulta. Esta doctrina pues realmente no ha tenido mayor cambio desde que fue emitida. En síntesis, entonces, los elementos de la relación laboral que establece el artículo 18 son la prestación de servicios, que estos servicios sean prestados en forma personal, y que los servicios se presten bajo una dependencia continuada o dirección inmediata, que es lo que la doctrina le denomina la subordinación, y una retribución. Si esos elementos se descubren en un contrato de arrendamiento, principalmente la dependencia, que ese sería el elemento primordial que diferencia una relación de trabajo de cualquier otra relación de carácter civil, entonces la relación pues debe entenderse que es de trabajo, y por lo tanto la nulidad de aquellas disposiciones que pretendieron encubrir esta relación. Bien, el segundo caso que vamos a abordar en este video, en este primer video, es las excepciones en casos del Estado de Guatemala. Estas son excepciones al caso que acabamos de ver, de las simulaciones de contratos de trabajo. Esto en razón de que en el Estado de Guatemala, que es en donde más se han dado estos casos, pues hay muchos en los que la Corte de Constitucionalidad ha determinado con un criterio que a mi forma de ver es bastante cuestionable, que si la relación, ya sea administrativa o civil, que se pudo haber plasmado en un contrato, aun y cuando se determinen los elementos de la relación de trabajo, pues esta debe tenerse a plazo fijo. Pero en los casos en los que la relación no haya durado más de un ejercicio fiscal. Es más, la Corte en otros fallos pues ha establecido o ha hecho prevalecer este criterio, aun y cuando las relaciones se hayan mantenido en diferentes ejercicios fiscales, pero que no hayan superado el año. Es decir, los ejercicios fiscales, como sabemos, están del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Si una relación se mantuvo durante ese ejercicio fiscal únicamente y el siguiente año ya no se renovó, pues definitivamente, dice la Corte, fue una relación a plazo fijo, y de hecho pues de alguna manera imputa de que no constituye una relación de trabajo.
El otro caso sería, por ejemplo, que la relación hubiera iniciado en agosto de un año y hubiera finalizado en marzo del otro año, por ejemplo. Aun y cuando se diera esa combinación de superación de ejercicios fiscales, la Corte pues lo que ha dicho es, no, si no supera el año, pues ahí hay una excepción a la regla general que se ha sentado en la doctrina legal que ya hemos visto. Voy a dar lectura entonces a la sentencia. Dice, en el presente caso, esta Corte difiere de la apreciación hecha por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al denegar el amparo, pues la sala denuncia al confirmar la resolución impugnada, no tomó en cuenta circunstancias particulares del caso que hacen encajar los hechos sujetos a debate. Contrario a lo afirmado por la sala, se advierte que la situación particular de Carlos Rigoberto Velázquez Hernández y la Municipalidad de Antigua Guatemala del Departamento de Zacatepeques no puede establecerse una relación de continuidad, pues en este caso ha quedado probado que en efecto la relación laboral no sobrepasó el plazo de un año, enero a noviembre de 2012, dice. Dado que las autoridades jurisdiccionales determinaron la existencia de 2 contratos, los cuales no superaron un año, únicamente durante el 2012, por lo que no hubo continuidad en la relación que sostuvo con la Municipalidad de la Antigua Guatemala del Departamento de Zacatepeques, de modo que no puede aplicarse la tesis de presumirse la existencia de una relación continua e indefinida. Asimismo, advierte que se omitió considerar que el interesado prestó sus servicios a plazo fijo, situación que no haría viable declarar la nulidad del contrato celebrado entre las partes, puesto que la legislación guatemalteca establece la existencia de contratos a plazo fijo y determina esa contratación como válida, y aunque esta Corte ha sostenido amplia jurisprudencia que sostiene la viabilidad de declarar la simulación de la naturaleza laboral de relaciones que pretenden encubrirse con otras de distinta naturaleza, así como lo relativo a la aparente condición temporal de los contratos de trabajo, también es factible y legítimo que en casos concretos se otorguen contratos limitados en el tiempo, sobre lo cual cobra particular relevancia establecer como condición de continuidad en la prestación del servicio. En el caso concreto, no pudo establecerse dicho extremo. El criterio que sostiene que no puede considerarse como relación de trabajo permanente el vínculo sostenido por un periodo menor a un año fue sostenido en las sentencias de 2 de abril de 2013 y 8 de octubre de 2015, y con esto pues se sienta la doctrina. En todo caso, concluyéndose lo anterior, cabría dejar a salvo del plazo de prescripción el tiempo transcurrido durante la tramitación del amparo en ambas instancias, sin que ello prejuzgue sobre la procedencia de las gestiones que el interesado haga valer. No puede dejar de advertirse que la postulante también denunció como agravio que el cargo que ejercitó, el nombre está catalogado como cargo de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, no se hará pronunciamiento respecto a ello, ya que esto resultaría irrelevante en virtud de lo considerado anteriormente. Por los argumentos expuestos se concluye que la autoridad impugnada ha violado los derechos, y bueno, ya lo demás creo que no es muy relevante. Yo sí cuestiono un poco el criterio de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que resulta contradictoria esta tesis para mí, porque recordemos que los contratos a plazo fijo y para obra determinada pues son excepcionales. Es decir, la regla general es que todos los contratos de trabajo resultan ser a plazo indefinido. Ahora, de conformidad con el artículo 26 del Código de Trabajo, pues se debe establecer con claridad la cláusula lícita que permite al patrono sujetar un contrato de trabajo a plazo fijo. En los casos del Estado de Guatemala, a mí me parece tan claro, tan obvio, el poder requerir si la partida presupuestaria en la cual se prestaron los servicios pues fue ocupada por otra persona, y con eso tendríamos el elemento de continuidad. Pero bueno, se respetan desde luego los fallos, pero eso no quiere decir que no seamos críticos a ellos. Sin embargo, también creo que una deficiencia ahí lo constituye que los abogados que plantean los casos realmente desconocen a veces la doctrina de la Corte de Constitucionalidad y no han argumentado al respecto de la continuidad como tal.
Entonces, pues también de alguna manera al no ponerse a disposición de la máxima corte del país algún nuevo argumento, algún nuevo elemento de prueba, pues evidentemente la corte va a seguir con el mismo criterio, ¿verdad? Acá están los números de expedientes también en los que se ha resuelto de similar manera. Lo que en resumidas cuentas dice la Corte, miren, son contratos a plazo fijo, por lo tanto, la cláusula que dio por finalizada la relación no genera ninguna responsabilidad para el patrono y la consecuencia sería que no se tiene derecho a indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales. Y en los casos de reinstalación, pues definitivamente no sería procedente. Bien, el otro... Bien, la enmienda del proceso laboral pues la vamos a dejar para el próximo video, como indiqué, pues para no ser tan tediosos en la exposición de la doctrina legal. Es todo por el momento y bendiciones para todos. No olvides suscribirte a este canal.